Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este último capítulo de nuestra serie de funciones en su primera temporada. En los capítulos anteriores estuvimos trabajando la construcción de tabla de valores y cómo bosquejar su gráfica. En este video en particular ya te voy a presentar todas las formas algebraicas y sus respectivas gráficas para que podamos relacionarlas entre ellas y cómo a través de la observación de la forma algebraica de una función podrás identificar su gráfica correspondiente. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, en este video en particular no vamos a hacer ningún cálculo, sino que solamente nos vamos a dedicar a conversar, porque es lo que yo digo, a veces en matemática uno comete el error de que es solamente ejercitación, pero hay momentos en que uno se tiene que sentar a leer materia primero para después empezar a trabajar lo que queremos hacer, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es presentarte todas las funciones en su forma algebraica más su representación gráfica, ¿ya? Pero solamente te las voy a presentar porque a partir luego desde este video, todas estas funciones se van a separar y cada una va a tener una serie propia, ¿ya? Hemos trabajado las funciones desde el concepto de relación y producto cartesiano hasta llegar ahora al tema de las gráficas o su representación en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces aquí es solamente una presentación de las funciones con las cuales vamos a después trabajar en forma independiente. La primera función que te voy a presentar se llama función lineal, ¿ya? La función lineal se reconoce porque algebraicamente es de la forma mx. El x está solito, ya está elevado a 1. Y el m es un valor real que lo acompaña. Por ejemplo, 2x menos 3x, un medio de x. Fíjate que todas estas tienen la forma un número por x y el x está solo, está elevado a 1, ¿ya? Y entonces vamos a decir que una función lineal gráficamente representa una recta, ¿ya? Una recta, que puede ser una recta creciente cuando el valor de m es mayor que 0 y una recta decreciente cuando el valor de m es menor que 0. Pero aquí lo que yo quiero que entiendas es que la función lineal, esto es una recta y tiene una característica particular, que siempre la función lineal, que es una recta, pasa por un punto en particular que es el origen del sistema cartesiano, ¿ya? Entonces si tú tienes, por ejemplo, 5x, un medio de x, 3 cuartos de x y nada más, entonces tú dices eso es una función lineal, ¿ya? Ahora, si a ese 2x o menos 3x o un medio de x le agregamos algún número que esté sumando o restando, pasamos entonces a una función afín. La función afín, en su forma algebraica, tiene la forma mx, que era la función lineal, más n, ¿ya? Cuando hablamos de más n, no significa que sea siempre positivo, porque va a depender del signo de n. Por ejemplo, 2x más 1 menos 3x menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que entender de la función afín? Que gráficamente también representa rectas, ¿ya? Cuando el m es positivo es una recta creciente, si el m es negativo es decreciente, pero la diferencia con la función lineal es que la función lineal pasa por el origen, ¿ya? Y la función afín no pasa por el origen. Fíjate que aquí corta en un punto que no es el origen y se dice que la función afín es una traslación de la función lineal. Pero tú la vas a reconocer por este más o menos algo. Y gráficamente tú tienes que decir la función afín es una recta. ¿Cómo la reconozco? Porque tengo un x elevado a 1, el x está acompañado de un m y puede haber un más o menos un número en particular, ¿ya? Ahora, si esa x nosotros la elevamos a 2, ¿ya? Un x elevado a 2, pasamos entonces a la función cuadrática. Función cuadrática, ¿cómo la reconozco? La función cuadrática se reconoce porque ahora el x está elevado a 2. Elevado a 2, función cuadrática o función de segundo grado. Aquí yo puse dos formas. Una es la forma general, ax cuadrado más bx más c, y otra es su forma canónica que nos muestra las traslaciones horizontales y verticales. Pero te vuelvo a repetir, aquí yo te voy a presentar la función y su gráfica, pero más adelante tenemos que hacer una serie particular de esta función, ¿ya? Donde vamos a graficar y analizar todos sus elementos. Pero aquí te presento la función cuadrática porque el x está elevado a 2. Gráficamente, la función cuadrática es una curva que se llama parábola, ¿ya? La parábola. Y nosotros vamos a trabajar con parábolas que se abren hacia arriba
o parábolas que se abren hacia abajo, porque se habla de parábolas como funciones. Quizás hay parábolas hacia la derecha o hacia la izquierda, pero esas no son funciones. Aquí trabajamos la función cuadrática, ¿ya? Y su gráfica es una parábola. Por ejemplo, esta parábola podría ser f de x igual a x al cuadrado. En cambio, la que se abre hacia abajo, menos 2x cuadrado. Ya hay una característica de las parábolas, que es el número que acompaña al x cuadrado, que si es positivo es hacia arriba, si es negativo es hacia abajo, pero eso es más detalle de la función cuadrática. Lo que quiero que entiendas es que si el x está elevado a 2, entonces ya no es una recta, pasa a ser una curva que se llama parábola, ¿ya? Y la parábola tiene algunos elementos, varios en realidad. Tiene concavidad, hay un punto que se llama vértice, eje de simetría, los ceros de la función, un intercepto, dilatación y contracción. Pero te vuelvo a repetir, todo eso lo vamos a mirar en un próximo capítulo, en una serie especial de la función cuadrática. ¿Ya? Fíjate que aquí el x está elevado a 2. Pero ¿qué pasaría si el x estuviera elevado a 3? Si está elevado a 3, pasamos entonces a la función cúbica. ¿Ya? La función cúbica es una función que se le puede aplicar a todos los números reales. ¿Ya? Y su característica o su forma algebraica es que el x está elevado a 3. ¿Ya? A 3. Gráficamente representa una curva, ¿ya? Se llama una curva sigmoidal, y que esta curva podría representar a f de x igual a x elevado a 3. ¿Ya? Entonces cuando el x está elevado a 3, entonces tenemos este tipo de curvas que obviamente esta gráfica va a ir cambiando en la medida que nosotros vayamos modificando, ¿cierto?, algunos elementos de su expresión algebraica. Pero siempre va a ser esta curva cuando esté elevado a 3. Puede ser hacia arriba o también podría ser decreciente. Pero insisto, lo vamos a ver después con más detalle, ¿ya? ¿Qué pasaría ahora si tengo raíces cuadradas y aparece la función raíz cuadrada? Yo no puedo aplicar una raíz cuadrada a valores negativos, ¿ya? Porque se indetermina. Por lo tanto, su dominio está restringido. Y en este caso en particular, vamos a decir que la gráfica de la función raíz cuadrada es una curva de crecimiento lento. Esta curva podría representar en caso particular a la raíz de x, ¿ya? Si yo tengo raíz de x, es una curva creciente, pero de crecimiento lento. Y obviamente esta función quizás la podemos mover derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y ahí su dominio y su recorrido van a cambiar. Pero lo que hay que mencionar aquí es que si la variable x está bajo una raíz cuadrada, entonces tenemos una curva de crecimiento lento, que obviamente podríamos quizás modificarla dependiendo de los parámetros que aparecen acá, ¿ya? Te voy a presentar otra que se llama función valor absoluto, que son las dos rayitas, ¿ya? No sé, no tengo aquí la forma algebraica. Cuando yo tengo una función valor absoluto, la función valor absoluto es cuando yo tengo, por ejemplo, a valor absoluto de x menos h más k, que es como la forma canónica también, ¿ya? Ahora, tú vas a reconocer esta función porque aparecen estas dos rayas verticales, ¿ya? Y que se conoce como valor absoluto la distancia desde un número hacia el 0. Como es distancia, entonces las distancias siempre son positivas y ahí tienen ciertas consecuencias con respecto a su gráfica. Pero la gráfica del valor absoluto son dos líneas rectas, ¿ya? Es como una V. Fíjate que el x elevado a 2 es una parábola, es una curva, pero estas son dos líneas rectas. Por lo tanto, tú vas a reconocer su gráfica como una V. En este caso en particular, podría representar a la función f de x igual valor absoluto de x, ¿ya? Esta V como gráfica. Y esta gráfica obviamente la vamos a empezar a mover, ¿cierto?, en el plano cartesiano, dependiendo de los componentes que aparezcan en su forma algebraica, pero insisto, ese es otro capítulo, ¿ya? Función exponencial. ¿Cómo vas a reconocer cuando estás frente a una función exponencial? Porque la variable está en el exponente, ¿ya? Está en el exponente. La función exponencial tiene dos gráficas, ¿ya? Hay una gráfica que es creciente, que es una curva creciente, cuando la base es mayor que 1, como por ejemplo 2 elevado a x, o una curva decreciente, cuando la base de la potencia es menor que 1, ¿ya? Pero además de eso, nosotros tenemos que mencionar que la función exponencial, la base necesariamente tiene que ser un número mayor que 0, ¿ya? Mayor que 0. Y además tiene que ser distinta de 1, ¿ya? Y al ser mayor que 0 y distinta de 1, vamos a tener bases
positivas menores que 1 y bases mayores que 1. Por eso vamos a tener dos curvas. Así que después te invito a mirar la serie de función exponencial donde trabajamos ya con más detalle esta función. Pero si la variable se encuentra en el exponente, entonces vas a tener curvas, ¿ya? Y la función logaritmo, que te voy a presentar acá, tú vas a reconocer la función logaritmo porque aparece el logaritmo, pero la variable x se encuentra en el argumento del logaritmo, ¿ya? Y vamos a recordar que la base de un logaritmo tiene que ser siempre un valor mayor que 0 y además tiene que ser un valor distinto de 1, ¿ya? Es igual en características a la función exponencial y obviamente hay alguna relación entre ellas, pero en su forma gráfica, la función logaritmo tiene dos gráficas, una curva creciente cuando la base es mayor que 1 y una curva decreciente cuando la base sea menor que 1. Y obviamente el movimiento de la función va a depender de los coeficientes que nosotros tengamos acá. Pero si la x está en un argumento de un logaritmo, gráficamente es una curva, ¿ya? Y hay otra función, la última que tengo acá, se llama función parte entera, y que la parte entera tiene una definición, que la función parte entera lo que hace es asociar, se dice, el mayor de los menores, ¿ya? Más adelante en un capítulo particular lo vamos a trabajar. Pero quiero que entiendas que cuando aparezcan estos corchetes en una función, se habla de la función parte entera y gráficamente representa una escalonada, lo que está aquí, ¿ya? La escalonada, que también se va a mover dependiendo de los parámetros. Pero gráficamente representa esto, porque estamos mirando solamente la parte entera. Entonces el recorrido de la función dejan de ser todos los números reales y son solamente los números enteros, ¿ya? Pero ahí vamos a analizar más adelante cada una de estas por separado, ¿ya? Entonces, resumiendo, si la x se encuentra entre corchetes, se llama función parte entera, gráficamente es escalonada. Si el valor de x se encuentra en el argumento de un logaritmo, se llama función logaritmo y gráficamente representan dos curvas, creciente o decreciente dependiendo de la base. Si el valor de x se encuentra en el exponente, se llama función exponencial, ¿ya? Y gráficamente son dos curvas también. Si el valor de x se encuentra entre dos rayas verticales, se llama función valor absoluto y gráficamente es esta v. Si el valor de x se encuentra bajo una raíz cuadrada, se llama función raíz cuadrada y gráficamente representa una curva de crecimiento lento, ¿ya? Si el valor de x se encuentra como la base y el exponente es un número 3, es decir, se llama función cúbica, gráficamente también representa una curva que se llama sigmoidal. Si el valor de x está al cuadrado, función cuadrática o de segundo grado y se llama parábola subgráfica. Si el valor de x está elevado a 1, pero está acompañado de algún número sumando o restando, se llama función afín, ¿ya? Y gráficamente representan rectas. Y finalmente, si un valor de x está elevado a 1 y está acompañado de un número real, se llama entonces función lineal, ¿ya? Y gráficamente representa rectas. Estas son todas las funciones, quizás puedan haber un poco más, y lo que vamos a hacer después es tomar cada una de estas funciones y empezar a analizarlas en forma independiente. Y hemos llegado al final de esta serie de funciones en su primera temporada con 12 capítulos en total. Pero esto no termina aquí, porque a partir de ahora, cada una de las funciones que te presenté anteriormente tendrá su propia serie. Así que los dejo invitados para mirar nuestros próximos videos educativos. Si no se han suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo fraterno a la distancia y espero que todas y todos se encuentren muy, pero muy bien.